tenemos que ver los ejercicios, entonces dije 13 y 14. Vamos a buscarlos, a ver de qué se trata. Entonces, ustedes han estado siguiendo las clases, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. ¿Entendieron? Normal es mucho más fácil aparentemente que binomial. Es como que no hay tanto cuestiones como para tener en cuenta. Nos movemos en toda la recta real. Bueno, vamos a empezar entonces con las siguientes preguntas y justificar las respuestas. ¿Qué sentido tiene? Quiero que participen porque esto creo que nos ayuda a todos. ¿Qué sentido tiene estandarizar la variable de una distribución normal con parámetros mu y sigma? ¿A ustedes qué les parece? ¿Para qué es estandarizar? Nosotros tenemos la variable X, por ejemplo, promedio o nota de los alumnos que cursaron métodos estadísticos, promedio de notas de los alumnos que cursaron métodos estadísticos en el cuatrimestre primero del 2021. ¿Qué sería estandarizar? ¿Usamos la misma variable o utilizamos otra? ¡Qué silencio! Un cambio en la variable. ¿Y cómo se llamaría la variable? ¿Está bien, María Sol? La nueva variable es la Z, a la que se pasa. Z, tal cual, que la usamos ¿para qué? Para poder hacer ¿qué cosa? Buscar probabilidad en la tabla. Exactamente, para poder utilizar las tablas, que nos sea más fácil, porque entonces la tabla nuestra de la normal es para una variable estandarizada. Yo puedo tener una variable que sea promedio y promedio puede variar entre 0 y 10. O puedo tener una variable que sea toneladas de cereal, con lo cual tendría un amplio campo de variación. Entonces, si no podría para cada una de las variables tener una tabla distinta, porque cada una va a tener un promedio y un desvío distinto. Entonces, por ese motivo se estandariza la variable para poder trabajar con una única tabla, en este caso, ¿no es cierto?, y que podamos resolver los ejercicios y dar respuesta a los problemas que se nos presentan. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, ustedes cualquier duda me van preguntando. Entonces ahora fíjense, en la pregunta B me dicen, ¿qué porcentaje de observaciones se tiene en el intervalo 27,5-32,5 en una distribución normal donde mu es igual a 30 y sigma es igual a 2,5? Mu es el promedio, o sea, el valor central de la distribución normal, y sigma es su dispersión. Entonces, si yo recuerdo, si tengo mu más menos un sigma, ¿qué porcentaje de observaciones tengo? El 68% aproximadamente. Exacto. Entonces, en este caso, si yo hago mu menos un sigma, ¿cuánto me queda? 27,5. Y si hago mu más un sigma, ¿cuánto me queda? 32,5. ¿Está bien? ¿Cuánto tengo de observaciones entonces en porcentaje en ese intervalo?
68%. Exactamente, aproximadamente. Ven que es fácil, esto es un poco repaso de la teoría también. El punto C me pregunta, ¿qué porcentaje de observaciones tengo en una distribución normal con parámetros mu igual a 10 y sigma igual a 2? ¿Qué porcentaje de observaciones tengo por fuera del intervalo 4-16? Entonces, yo lo primero que tengo que ver es qué porcentaje. Fíjense que yo acá hay que leer bien para no equivocarse. Primero voy a hacer qué porcentaje de observaciones tengo dentro de ese intervalo para poder dar respuesta a cuánto queda por fuera del intervalo. Entonces, si yo hago mu más menos un sigma, me quedaría 8. Si hago mu menos 2 sigma, me queda 6. Y si hago mu menos 3 sigmas, ¿cuánto me quedaría? Mu menos 6, ¿cuánto me queda? 4. O sea que estoy trabajando con un intervalo de más menos 3 sigma. ¿Qué porcentaje de observaciones hay dentro de ese intervalo más menos sigma? ¿Se acuerdan? El 99,7%. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este inciso C? Si yo tengo que dentro de ese intervalo 4-16 tengo el 99,7% de las observaciones, por fuera del intervalo me va a quedar ¿cuánto? El 0,3%. ¿Está? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Entonces ahora el punto de ella, ahora lo muestro bien, dice, ¿qué diferencias se observan en las 3 distribuciones siguientes? Y acá tenemos 3 distribuciones. Entonces, una que está señalada en rojo, otra en azul con línea punteada y otra en gris con también línea punteada. A la roja le vamos a decir que es la curva A. A la azul punteada le decimos que es la B y a la gris o negra le decimos que es la C, para poder hacerlo más fácil. Entonces, si yo comparo la curva A, que sería la roja, con la B, que es la azul, ¿qué puedo decir con respecto a esas dos curvas? ¿Comparten el mismo valor promedio mu? No. No, pero el formato es el mismo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen el mismo desvío. Entonces, la curva B con respecto a la A, ¿qué diferencia presenta? Que tiene el mismo desvío, pero su valor promedio mu es mayor. Si yo me fijo en el valor promedio de la curva roja, estaría aproximadamente en 49,50. Y en la azul, ¿cuánto sería? 70,71 aproximadamente. Entonces, la curva B tiene un valor mu mayor, pero el valor del desvío estándar sigma es exactamente el mismo. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué ocurre entre la curva B, que sería la azul, y la C, que es la gris? ¿Comparten la misma medida? Ay. Y Es distinto el desvío. ¿cómo es el desvío en la curva C? ¿Mayor o menor que en la B?
Menor. Menor. Los datos son más homogéneos, tienen más agrupación con respecto, están más compactos con respecto al valor promedio, ¿no es cierto? Por eso es más apuntalada, ¿no es cierto? Y tiene, eso me demuestra que tiene, comparándolo con la C, bastante menor desvío estándar. Comparten el promedio, pero menor desvío estándar. ¿Vieron qué fácil? ¿Alguna duda con respecto a esto? Pregunten, porque estoy acá para responder. No, profe. ¿No? Vale. Y en el caso de A y C sería que no tienen ni la misma media ni el mismo desvío. Exactamente. La media es mucho mayor y tiene el mismo comportamiento en el desvío estándar que con respecto a entre B y C, ¿no es cierto? Que en la A es mucho mayor, es más aplanada, que en la C, que está más apuntalada, tiene menor desvío. ¿Está bien? Acá no comparten ni el desvío ni el valor promedio. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, vamos al ejercicio 14. El ejercicio 14, ¿qué nos dice? En los problemas anteriores hemos visto ejemplos donde se sabe que las variables tienen distribución normal. Sin embargo, en situaciones reales se debe analizar si los datos recolectados provienen o no de esta distribución. Una herramienta que nos permite comprobar si una variable sigue dicha distribución es el gráfico de probabilidad normal. Si bien su construcción requiere del uso de una computadora, su interpretación es sencilla. Cuando los puntos del gráfico quedan alineados, entonces se concluye que el conjunto de datos analizados puede considerarse procedente de una distribución normal. En relación al problema del ejercicio 12, que ahora vamos a ver de qué se trata porque yo no lo di y no lo vi, que dice, una compañía de transportes determinó que en un periodo, ya sigo, que en un periodo de un año la distancia recorrida por cada camión sigue una distribución normal con una media de 50.000 millas y una desviación estándar de 12.000 millas. ¿Está bien? Y acá preguntaba, entonces no teníamos que responder varias preguntas que eso ya lo han visto. Entonces, acá, ¿qué nos dice? La compañía de transporte recolectó datos sobre la distancia que recorrieron durante un año 30 camiones y obtuvo el siguiente gráfico de probabilidad normal. ¿Corrobora este gráfico la afirmación sostenida por la compañía acerca de que la distancia recorrida por los camiones sigue una distribución normal? Fíjense, los datos están alineados sobre la recta o se dispersan mucho. ¿A ustedes qué les parece? No tienen mucha dispersión. No tienen. Están alineados. Están prácticamente alineados, entonces este gráfico estaría corroborando la afirmación de la compañía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en este otro gráfico, que dicha compañía registró además la antigüedad de los camiones.
y confeccionó con estos datos el siguiente gráfico de probabilidad normal. ¿Puede considerarse que la variable antigüedad de los camiones tiene distribución normal? Acá, ahí va, fíjense que los datos se dispersan mucho en la parte superior, se dispersan acá, no están, la mayoría no están sobre la recta, con lo cual podemos decir que la antigüedad de los camiones tiene una distribución normal. No, porque No. no están alineados los puntos. Exactamente, se ve la diferencia, ¿no es cierto?, entre entre un gráfico y el otro, porque acá lo teníamos, la mayoría estaban sobre la recta, ¿no es cierto?, estaban prácticamente alineados. En cambio acá yo veo que esto tiene como si fuera una una cuadrática, puede ser una curva cuadrática o algún otro tipo de curva, ¿no es cierto? Con lo cual no estaríamos diciendo que es un gráfico que, observando el gráfico, se puede decir que la variable no se distribuye normalmente. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda con respecto al resto de la práctica? Así, si tienen alguna duda, la vemos ahora y después seguimos con lo que es la guía teórica. Profe, yo tengo una duda del ejercicio 2 de la práctica. Ya lo vi. Punto B. Bien, déjame que vamos al número 2 y lo vemos. 2B. Dice, vamos a leer el enunciado. Si se supone que el tiempo requerido para resolver, o sea que la variable en estudio sería el tiempo requerido para resolver un determinado examen. Se supone que tiene una distribución normal con media mu igual a 70 y un desvío sigma de 12. El punto B. Bien. Entonces, ustedes las probabilidades saben cómo encontrarlas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, si yo me digo, en el punto B me pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar un examen si se pretende que el 90% de los alumnos lo termine? Entonces, acá, en los anteriores me decía, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno tarde más de 70, a lo sumo 85, etcétera, etcétera? Ahora me pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar? O sea que es exactamente al revés de lo anterior. ¿Por qué? Acá, ¿qué me está dando? Que el 90% de los alumnos lo termine. ¿Yo qué tendría que buscar? Si yo quiero que el 90% de los alumnos lo termine, tendría que buscar acá mi incógnita, ¿cuál es? El valor que toma la variable, que la puedo llamar como x' chiquita. Y conozco el valor de probabilidad, que es 0,90. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Yo ahora es medio difícil, tendría que a ver si pudiera abrir voy a abrir, ¿sabés qué cosa? Entonces, tendría que buscar la probabilidad de que el valor de la variable, que es tiempo, sea menor o igual que un x' chiquitito y que sea igual a 0,90, porque me está dando la probabilidad. Voy a ver si puedo compartir la solución
para que sea más fácil mostrárselos. Mi duda ahí, profe, es por qué va el menor o igual. Porque si vos querés que el 90% de los alumnos, está bien, ¿qué sería? Que lleguen hasta 90, quiere decir que, o sea que en el 90% tenés que hacer un corte, no te dice que la nota sería la nota máxima, o sea, el máximo de alumnos o de nota. A ver, para cómo era el enunciado, que ya me perdí con el enunciado. ¿Cuánto tiempo debe durar como máximo debería ser, ¿sí? Un examen si se pretende que el valor de el 90% de los alumnos lo termine. Para que fuera mayor, yo tendría que decir cuánto tiempo debe durar un examen si se pretende que más del 90% de los alumnos lo termine. ¿Está? Sí, gracias, profe. ¿Se entendió esa diferencia? Sí, ahora sí. Bien, ¿alguno me quiere hacer alguna otra pregunta de este ejercicio o de otro? No, profe. Bien, entonces dejo de compartir esto y vamos a buscar la guía teórica. Porque si alguno quiere ver el partido, yo no lo veo, pero por las dudas, me enteré hace un rato que teníamos partido. Guía teórica. Entonces, voy a cerrar esto y voy a cerrar la práctica para no tener tantas cuestiones abiertas. Entonces, vamos a ver las preguntas teóricas. Ahí estamos. Y acá vamos a trabajar entre todos como hicimos el otro día, porque no son tantas preguntitas. Fíjense que son 12, una ya la le hemos dado respuesta. Y entonces dice la pregunta número 1. ¿Cuándo se dice que una variable aleatoria es continua? Cuando en dos números consecutivos encontramos infinitos valores distintos. Como, perdóname que no me distraje una milésima de segundo. ¿Cuándo? Cuando en dos valores consecutivos encontramos muchos valores en el medio, sería consecutivo. Infinitos valores, ¿no es cierto? Intermedios. O sea, y además que puede cubrir toda la recta real, podemos pensar, porque puede tomar valores positivos, ¿sí? Y es el resultado de una medición. ¿Qué es una función de densidad? Nosotros en variable aleatoria discreta hablábamos de función de probabilidad. ¿Se acuerdan que teníamos el gráfico de bastones? En el caso de una variable aleatoria normal, ¿qué función de densidad utilizarían ustedes? La curva de densidad. ¿Acumulás valores en la función de densidad? Ustedes tienen dos tipos de gráficos, ¿no es cierto? En una variable aleatoria, pensemos que en una variable que no sea aleatoria. Pensemos en una variable continua como veíamos en descriptiva. Nosotros teníamos dos tipos de gráficos, ¿no es cierto? Trabajábamos con los valores de la variable. ¿Cuáles eran ese tipo de gráficos que veíamos? ¿Se acuerdan?
El histograma y ¿cuál otro? Y la ojiva. Y la ojiva. Uno era para valores o frecuencias sin acumular y el otro era para frecuencias acumuladas, porque estábamos hablando de valores de la variable. Si yo lo pienso ahora en función de probabilidad, la función de densidad es la que me representa o me da los valores de probabilidad sin acumular. Cuando yo hacía el histograma, hacíamos a continuación una suavización que llamábamos polígono de frecuencia. ¿Se acuerdan de eso? Algo que suavizaba las barras del histograma. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Entonces, ese polígono de frecuencia yo lo puedo asimilar a la función de densidad, porque la función de densidad de una normal, ¿cuál va a ser? La curva normal que nosotros conocemos, la campana, esa sería la función de densidad, ¿no es cierto?, cuando estoy trabajando con valores de probabilidad sin acumular. En la guía teórica, no en la guía teórica, en la teoría ustedes deben haber visto que la función, la curva de densidad, yo ahora se las voy a mostrar para que ustedes la vean y no esté hablando sola como los locos y no nos perdamos de esto. Se está viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Fíjense, esta curva es la función de densidad. Entonces, y lo identificamos como f de x, f chiquita de x. Entonces, una curva de densidad describe el aspecto general de una distribución. Entonces, donde yo tengo debajo de esta curva el porcentaje de observaciones o la proporción de todas las observaciones que están dentro de dicho intervalo. Entonces, se dice que x es una variable aleatoria continua si existe una función f chiquita llamada función de densidad, tal que se cumpla esta condición, que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores entre un a chiquito y un b chiquito sea igual a la integral entre a y b de la función de densidad. ¿Qué se debe verificar? Que esa función de densidad sea no negativa para todo valor de la recta X y que además esta integral definida entre menos y más infinito sea igual a 1, que es la condición de cierre. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entendió. ¿Alguno tiene alguna duda? Pregunten, chicos, que así podemos responderla. Entonces, cuando yo les decía que estábamos, si yo lo pensaba como una suavización del histograma, cuando estábamos en frecuencia, supongamos que acá tengo una barrita, acá tengo otra, entonces yo ahí suavizaba con el polígono de frecuencias y me quedaba
una curva donde yo podía decir que la distribución era simétrica o asimétrica, ¿sí? Observando esta suavización del polígono de frecuencias. Entonces, la pregunta 3, ya se las muestro, que la vimos recién, me lo van a poder contestar rápidamente. Dice, ¿qué condiciones debe verificar una función de densidad, una función f de x, para ser una función de densidad? ¿Qué vimos recién? Que el área por debajo sea igual a 1. Recién vimos que hay dos condiciones, ¿no es cierto? Eso en cualquier función de probabilidad y función de densidad se tiene que verificar, que es un poco esto, pero la primera, ¿cómo tienen que ser los valores o la f de x para todo valor de x? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y entonces después viene a continuación lo que dice Alma, que sería, que era que teníamos que la condición de cierre es igual a 1, o sea, que se cumple que la integral definida entre más y menos infinito de esa función de densidad f de x con el diferencial de x es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, nada nuevo. El punto 4, esto es importante. Aquí es igual la probabilidad en un punto cuando la variable x es continua. A 0. A 0. No es que no existe probabilidad. ¿Está bien? Existe un valor de probabilidad que es 0. ¿Está bien? ¿Y por qué es 0? ¿Se les ocurre por qué? Si yo estoy trabajando la función de densidad, es algo denso, compacto, tiene superficie cuando hablamos de frecuencias. Entonces, si yo tengo un punto, tengo superficie, la superficie está definida en ese punto, porque cuando calculamos probabilidades para una variable aleatoria continua normal, nosotros ¿qué decimos? La probabilidad de que la variable sea menor o igual que un x dado, que sea mayor, que esté entre dos valores. No digo igual a un punto, estoy pensando siempre en un área. ¿Está bien? Por eso vale 0, porque en un punto no tengo superficie y entonces el valor de probabilidad va a ser 0. ¿Está bien? Después, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la fórmula de la función de densidad normal? Vamos a verla en la parte teórica para que todos lo tengan bien clarito. Ay, otra vez, perdón. Me empezó a picar la garganta. Entonces estábamos acá. Fíjense, esto lo han visto ustedes y en algún momento, acá tenemos. Cuando me pregunta la fórmula de la función de densidad normal, ¿cuál sería? La que tengo definida acá
que sería 1 sobre raíz de 2pi por sigma raíz de 2pi por sigma al cuadrado por e elevado a la x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, donde x toma valores entre más y menos infinito. Mu es la media poblacional y sigma es el desvío. Y donde pi y el valor e son constantes matemáticas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. El otro que me dice, mencione la importancia de la distribución normal. Entonces acá nosotros tenemos en esta diapositiva que podemos, las razones por las que es importante trabajar con una distribución normal. ¿Por qué? Porque muchísimos fenómenos continuos se distribuyen o se aproximan a una distribución normal. Además, nosotros ya después, dentro de unas poquitas clases, vamos a empezar con la otra rama de la estadística, que es la inferencia estadística, y la distribución normal nos da las bases para utilizar o trabajar con inferencia estadística, o sea, inferir, generalizar resultados de una muestra hacia la población. Y además podemos aproximar distribuciones de probabilidad discreta. Si yo tengo una probabilidad discreta, una función de probabilidad discreta como la binomial, puedo, por medio de la distribución, aplicando una determinada técnica, aproximar esa distribución binomial a una distribución normal. ¿Está bien? Esto es toda teoría, chicos. ¿Cuáles serían las características? Esto no voy a mostrar ni diapositiva, nada. Me voy a ir ya lo deben haber visto. ¿Cuáles son las características de la distribución normal? Esto es básico. ¿Cuáles son sus parámetros? Mu y sigma. Mu y sigma. Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo es la forma de la distribución? Tiene forma de Campana. campana. Perfecto. Toma valores entre menos y más infinito, o sea que todos los valores de la recta real. ¿Cómo es con respecto al eje X? ¿Asintótica o no asintótica? Asintótica. Asintótica, se aproxima, pero no la toca en ningún momento. ¿Es simétrica o asimétrica? Simétrica. Simétrica. ¿Cuál es el valor central o con qué coincide el valor central mu? ¿Con qué cosa? Con la media. Mediana y modo. Perfecto, donde los tres valores centrales coinciden. ¿Y cómo es con respecto, si yo me fijo, el área, nos faltaba esto, el área bajo la curva es igual a 1, y esto quería mostrarles. Entonces, yo voy a decir que tiene un punto de inflexión, que es donde la curva cambia un poquito su formato,
en menos un sigma y más un sigma. Fíjense que acá es como que comienza a cambiar el formato y acá también. Entonces, los puntos de inflexión son mu más menos sigma, un sigma. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. El otro punto dice el 8. ¿Qué pasa con la función de densidad si el valor de la media poblacional aumenta? Se traslada hacia la derecha la curva. Perfecto. Y si la media poblacional disminuye, ¿qué pasa? Hacia la izquierda. Se Se desplaza hacia la izquierda. desplaza hacia la izquierda. Ahora en la pregunta 9 dice, ¿qué pasa con la función de densidad si el valor del desvío estándar poblacional aumenta? ¿Qué habíamos dicho? Que si aumenta, se hace más plana, más petiza, más ancha, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan entre las curvas que vimos en la práctica que yo les dije, la B que era la color azulcita y la gris que era la C, que compartían el valor de mu, pero ¿qué pasaba con el desvío? La B, que era la azul punteada, era más baja y más ancha, más aplanada, mientras que la C era, entonces cuando es más aplanada tiene mayor desvío estándar poblacional. Y cuando es más apuntada, está más apuntalada, tiene y es más homogénea con respecto al valor central, quiere decir que tiene menor desvío estándar. Entonces, cuando el desvío estándar poblacional aumenta, la función de densidad se aplana y tiene mayor, entonces tiene mayor desvío estándar. Y cuando se hace más alta y flaca, ¿no es cierto?, que tiene mayor apuntamiento, entonces ahí disminuye el desvío estándar poblacional. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir la teoría y vamos a ir a compartir nuevamente las otras preguntas. Dice, esto es bien teoría. ¿Me entendieron con la pregunta 9, chicos? Sí, profe. Bien. En la pregunta 10 dice, ¿qué porcentaje de observaciones se encuentran entre más o menos un sigma? ¿Cuánto era aproximadamente? 68% aproximado. Exactamente. Entre mu más menos 2 sigma, ¿cuánto teníamos? Aproximadamente. 95%. Perfecto. Y entre mu más menos 3 sigma, habíamos dicho que era aproximadamente ¿cuánto? 99,7. 99,7%. Perfecto. O sea, quiere decir que han estado estudiando o han entendido más o menos todo esto. Estandarizar, ¿qué significa? Significa transformar la variable original en una variable, como estamos en normal, en la variable x en una variable z. ¿No es cierto? Que sería la variable estandarizada. Esa variable estandarizada, ¿cómo la construyo? Considerando el valor que toma la variable original x, restándole el valor del parámetro mu y dividiendo esa diferencia por sigma. ¿Está bien? Ahora les voy a compartir
la guía teórica porque les quiero mostrar algo. Capaz que se lo han dado en la teoría, pero esto se los muestro yo. Entonces, si yo voy a la función de densidad de la distribución normal, fíjense que yo acá que tengo x menos mu, tengo sigma, y yo digo esa variable, si x se distribuye normalmente con parámetros mu y sigma, ¿cómo se va a distribuir z, que es la variable estandarizada? ¿Como una normal? Uy, cuántas respuestas. ¿Cómo se distribuye z? X se distribuye normalmente como una variable, se distribuye normalmente con parámetros mu y sigma. Si yo estandarizo y llevo x a una variable z, en donde considero los parámetros mu y sigma, esa variable estandarizada z se va a distribuir como una normal, donde mu va a tomar siempre el valor 0 y sigma va a tomar el valor 1. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. No me dejen hablando sola. Entonces, fíjense acá, yo les estoy mostrando esto. Fíjense, estas dos distribuciones son equivalentes. La diferencia, ¿cuál es? Que en la distribución X, de la variable aleatoria X, yo tengo el valor central, es mu, que puede ser cualquiera. Y donde sigma también puede ser cualquiera. Cuando estandarizo, siempre la función, la variable z, va a ser una normal, donde el valor mu es 0 y el valor de sigma es 1. Entonces, z se distribuye como una normal con valores 0 y 1. O si mu igual a 0 y sigma igual a 1. Esta es la variable estandarizada, x menos mu sobre sigma. Y entonces, si yo voy a la función de densidad, fíjense acá, y hago esta diferencia. ¿Se acuerdan que nosotros primeramente teníamos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado? Si yo este valor menos 1/2 lo separo, lo puedo expresar de esta manera. Y si digo sigma vale 1, ¿no es cierto? Y mu vale 0, esta distribución estandarizada, ¿cómo me va a quedar? Como 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1/2. Esto acá no es más que z, x menos mu sobre sigma. Fíjense. Entonces, nosotros podemos plantearlo a partir de la función de densidad de la variable teórica x, no, de la variable original x. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí. Bien. Y la última pregunta era por qué estandarizábamos, que eso ya lo vimos en el ejercicio 13 o en el 14, no recuerdo en cuál. ¿Está? Si quieren, vamos a verlo en la diapositiva, que también lo decían. Esto es todo parte de teoría, chicos. Acá está. Entonces, la usábamos ¿para qué? Para
poder buscar más rápidamente, calcular los valores de probabilidad. Los cálculos se simplificaban porque no es lo mismo trabajar con los valores originales que trabajar con una estandarización. ¿Está bien? Acá tienen la tabla de probabilidad estandarizada. Fíjense que la primer columna que me dice Z y me da los valores que puede asumir Z. Y Z puede, o sea que no es más que el desvío, en este caso, entonces puede ir tomando valores de 0 a 3,49 y mayores también, ¿no es cierto? ¿Por qué digo 3,49? Yo acá arranco de 0,0 con un solo decimal, pero si lo uno con esta columna donde tengo 0,06, el valor de Z sería 0,006. Si voy al 1,7, al valor de sigma, perdón, de Z 1,7, y lo 1, hago la intersección con 0,06, que sería esta columna, ¿qué valor de Z tendría? El primer decimal es 7 y el segundo, que es el centésimo, sería 6. Es decir, que para un valor de 1,76 de Z yo tendría una probabilidad de 0,9608. ¿Está bien? Lo busco directamente en la tabla. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita con respecto a esto? No, yo no. No, profe, tampoco. Bueno, cualquier duda, ¿alguno de los chicos que quedan tienen alguna consulta, algo para hacer? Estoy acá como para ayudarlos y voy a dejar de grabar.